Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Así subirá el salario mínimo en Aruba a partir del 2023. Campaña de chips para perritos en la isla. Muchos turistas siguen varados por la situación en el Perú. Con tanquetas de guerra vigilan la frontera con los Estados Unidos. Hospital de Aruba lanza su videoclip de fin de año. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero, como todos los días. Para nosotros es un grato placer a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que se alisten para un excelente fin de semana. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con el anuncio del aumento de lo que será el salario mínimo para el año 2023. A partir del 1 de enero conocerán un aumento aquellas personas que reciben el salario mínimo. Hace falta que todavía el ministro Glenber Cruz de una forma oficial lo deje saber. Después de mucha anticipación, el gobierno de Aruba esta semana anunció el aumento exacto del salario mínimo vigente a partir del 1 de enero del 2023. Fue una reunión pública en donde se estuvo tratando el cambio de ley de la reforma para aumentar el BBO, que la mandataria encargada con la parte de finanzas, la señora Xiomara Maduro, informó que el salario mínimo tendría un aumento de 4.3%. Calculando esto, si se conoce que el salario mínimo actual, conforme a lo que da a conocer el portal de gobierno de Aruba, 1.815.35 florines, esto sería un aumento de 78 florines por mes o 18 florines con 21 centavos por semana. El último aumento del salario mínimo fue el pasado 1 de enero del 2020 y ahora, 3 años después, el gobierno lo vuelve a aumentar. Es notable, sí, que esta información no vino oficialmente por parte del ministro de Labor. Sin embargo, la ministra, señora Xiomara Maduro, indicó que oficialmente en los próximos días su colega, el ministro Glenber Cruz de la parte de Labor, dará a conocer esta información. Cambiando de tema, también el ministro Ursel Arens el día de ayer dio a conocer el inicio de esta gran campaña en donde la idea es colocarle diferentes chips a los perritos en la isla de Aruba. Pues esto con la colaboración de 5 veterinarios y que de esta manera haya un control más necesario para nuestras mascotas. Ayer en la mañana se lanzó la campaña de microchipping con la colaboración de 5 veterinarios de Aruba que quedarán encargados con el servicio de chipping de cada perro y la consulta. Pues esta roupa é importante para cada dono de cachorro, está na altura de sua responsabilidade para sua mascota e para poder continuar a executar a lei de uma forma efetiva e para tackle a problemática de sobrepopulação, é forma que o governo também assista aqui através de database central que lo funge para registrar a mascota, toda a mascota na riba nos islas, tanto cachorro e puxi. El precio durante esta campaña cuesta al dueño de mascotas solamente 25 florines por cada perrito. A temática de cachorro, ribacaia, essa aqui nós não por culpa é cachorro e nós temos que começar a tomar responsabilidade como dono de mascota e aqui nós temos que começar a atender com nossa própria comportação e é parte de irresponsabilidade de dono. El gobierno estaría subsidiando estos microchips para poder reducir el precio y hacer esto más pagable para la comunidad de Aruba. Un total de 5.000 chips serán repartidos bajo los veterinarios en la primera parte de la campaña. Así que registren su mascota, deberán acudir al sitio web www.arubapetregistry.com y elegir un veterinario preferido para hacer su cita y colocarle este chip a su perrito. Quero uma chamada na cada de cidadãos para escolher o veterinário de preferência e assim que nanang acudir nanang e com valor de somente 25 florins, valor por microchip do cachorro e de forma aqui nanang boa mascota também tem sua própria identidade e é por hora registrar. En otras noticias, el departamento de Dimas le informa a toda la comunidad que, por ejemplo, si ustedes ya han hecho todo el proceso del permiso y reciben la orden de pago, para que realicen el pago como debe ser y en el tiempo correspondiente, pues ellos no van a hacer el registro de estos permisos si no se ha realizado el pago. Así que presten mucha atención a la siguiente información.
Dimas quiere recordarle a toda la clientela que hace la petición de los permisos que comienzan a andar el proceso al momento que se hace la registración del pago de la petición y que esto ha sido procesada. El Departamento de Integración y Manejo de Extranjero ha notado en este momento una tendencia que se está llevando a cabo y que cada vez es más popular, pues muchas personas que entregan su petición de permiso reciben su orden de pago, pero se quedan sin pagar esto o lo pagan parcial. Para evitar cualquier inconveniente o también tardanza que podría surgir, Dimas aconseja a la comunidad para que cumplan con el pago de la petición del permiso de forma correcta y dentro del tiempo estipulado de la orden de pago. Las personas, los usuarios que reciben esta orden de pago, podrán monitorear el estatus de su petición utilizando el sitio web www.dimasaruba.aw y allí colocan el número del CRB que aparece también en el estatus de la petición indicando como InName. Esto quiere decir que el Departamento de Impuesto todavía no ha recibido o administrado el pago de la petición y Dimas estaría esperando esto para poder continuar con el proceso de la petición. Empezamos nuestra ronda internacional en nuestra hermana isla de Curazao, pues en las últimas horas desmantelaron un casino que estaba funcionando de una manera ilegal, prestando este servicio a la comunidad. Hasta el momento no hay detenciones, pero sí indicaron que van a hacer una investigación. Los inspectores económicos de Curazao y la policía local de la isla han desmantelado en las últimas horas un sitio de casino ilegal en una operación comercial que solo tiene permisos de operación como café y como bar. Las autoridades curazaleñas allanaron el establecimiento esta semana después de que las pistas condujeran a este descubrimiento. El establecimiento fue clausurado en la espera de más investigaciones. Hasta el momento no hay personas detenidas, pero sí se dice que todavía continúan con la investigación. Cambiando de tema, sigue preocupante la situación que se vive en el Perú con la cantidad de turistas que están varados debido a la situación de las manifestaciones en las calles. Hoy les muestro la historia de dos ciudadanos costarricenses quienes han clamado la ayuda de la Embajada de Costa Rica allí en el Perú, pero hasta el momento no ha recibido esta ayuda. Arribaron a Cusco el pasado 6 de diciembre como parte de una excursión que tenían planificada tiempo atrás, pero en pocos días el viaje se convirtió en un verdadero calvario para un grupo de 5 costarricenses. El vuelo de regreso a Suelo Tico fue cancelado debido a las protestas y disturbios que estallaron en Perú con la destitución de Pedro Castillo como presidente. Estamos en una situación realmente de nervios, de caos, porque nunca nosotros como ticos estamos acostumbrados a esa situación de violencia, de ejército, de ataques contra el hotel, contra supermercados, contra todo. Sin embargo, gracias a la compañía aerolínea estamos bien resguardados en un hotel con hospedaje, con alimentación, pero sí estamos en la necesidad de poder garantizar nuestra salida y todavía hasta el momento la estabilidad acá de forma segura. Los nacionales contactaron al consulado costarricense en Lima para solicitar ayuda, pero la respuesta no ha sido la esperada. Ellos se encuentran varados y sin posibilidad de salir de Cusco, ya que el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete continúa cerrado y tampoco hay forma de desplazarse vía terrestre de manera segura. Y es que esta crisis de Perú sigue afectando a muchísimas familias, no solamente personas locales, personas peruanas, pero como les hemos mencionado en nuestras emisiones, muchísimos turistas, son miles de turistas los cuales pensaron de pronto en ir al Perú como un viaje, a hacer ecoturismo, a visitar diferentes lugares maravillosos que brinda este país. Sin embargo, jamás se imaginaron que sus vidas estuvieran en riesgo debido a la situación política de ese país. El viaje de vacaciones, Navidad y fin de año para varios colombianos que llegaron a Cusco y otras ciudades del Perú se les ha convertido en un verdadero calvario. Lismarly Marín, su madre y su hermana llevan varios días atrapadas en esa ciudad por culpa de la difícil situación política y social que atraviesa ese país. Estamos cubriendo nuestros gastos de alimentación, de hospedaje,
Estamos muchísimos colombianos en serio preocupados acá en Cusco, hay personas mayores, hay niños. El vuelo de regreso a Colombia de esta familia en varias oportunidades ha sido cancelado. Preguntamos si teníamos algún tipo de apoyo para hospedaje, alimentación y nos dijeron que simplemente no, porque era una situación política del país, sino algo de la aerolínea. Otro numeroso grupo de colombianos pasa la misma situación. Todos los colombianos que estamos acá retenidos en Perú tenemos necesidades de llegar. Unas personas que cuentan con temas de salud que tienen que solucionar en Colombia, otras personas porque tienen hijos pequeños en Colombia y otras personas porque van a perder sus trabajos. Por las carreteras del Perú, desde hace varios días también hay colombianos en dificultades en medio de los interminables trancones. Nos encontramos con adultos mayores, con niños. Hay un tema sanitario que se está poniendo complicado, hay tema de alimentación, no hay recursos en ese momento en la zona. Hoy el Consulado de Colombia en Perú realizó una reunión con varios de los colombianos para puntualizar la atención y proceder a definir la respuesta en cada caso. Pero hasta el momento no hay respuesta a los connacionales. Entre tanto, en la República Dominicana, debido a la cantidad de accidentes que se han registrado en las últimas horas, las autoridades prenden las alarmas y más en esta época decembrina, pues ellos están preparados no solamente con el hospital, con diferentes instancias, para así poder socorrer los accidentes que en esta época podrían ocurrir. Mientras se acercan los feriados de las Navidades, una fecha donde se incrementan los accidentes de tránsito, hospitales traumatológicos de la capital se preparan para ofrecer atención oportuna a los pacientes. Normalmente el hospital recibe unos 170, 180 pacientes diarios por la emergencia. Para esa fecha esperamos que casi se duplique el número. El reforzamiento del personal, abastecimiento de medicamentos y material gastable son algunas de las medidas preventivas adoptadas para el asueto. Desde guantes y los quirúrgicos, anestésicos, la planta, los quirófanos, los 12 quirófanos están en uso. Toda la hospitalización va a estar vacía a un 40% para estas fechas. De acuerdo con un reporte de la Oficina Nacional de Estadística, 1.874 personas perdieron la vida en accidentes en el año 2021, mientras que en lo que va del año 2022 suman 970. Estamos recibiendo estas motocicletas, estos radares y estos alcoholímetros para ser utilizados en los operativos que ya previamente nosotros tenemos diseñados y cubrir todos los puntos críticos donde suscitan este tipo de accidentes. Cambiando de tema, el gobernador del estado de Texas en los Estados Unidos ordenó desplegar una gran cantidad de tanquetas que normalmente se utilizarían para guerras, sin embargo lo hacen para vigilar la frontera con los Estados Unidos y México y evitar que más personas ingresen de una forma ilegal. El informe es de La Voz de América. 10 vehículos blindados de transporte personal utilizados normalmente en escenarios de guerra y también conocidos como tanquetas han sido despachados a la frontera sur de Estados Unidos al tiempo que se ha registrado un aumento de los sobrevuelos y la seguridad en la zona por parte de militares de Texas. La Guardia Nacional de Texas está tomando medidas sin precedente para salvaguardar nuestra frontera y para repeler y hacer retroceder a los inmigrantes que intentan cruzar la frontera ilegalmente. Ante el anuncio, el gobernador respondió a La Voz de América el propósito de su uso. Algunas veces estarán en movimiento, otras veces estarán estacionarios. En ocasiones se usarán para otras actividades. La presencia de vehículos de combate con capacidad de usar fuego directo resulta amenazante y Terrence Garrett, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Texas en Río Grande, la califica como desproporcionada porque es una de las zonas más seguras del país. Solo porque vienen los migrantes. Ciertamente no necesitan vehículos blindados porque en primer lugar no pueden llevar a mucha gente si es que se fueran a usar. De todos modos son vehículos militares. Y recuerda el más reciente episodio de presencia de la Guardia Nacional con la implementación de caballos, por la que varias críticas fueron elevadas al mostrarse agresivos con los migrantes. A nivel internacional fue un desastre en materia de relaciones públicas para Estados Unidos, pero para el gobernador de Texas, esta fue una oportunidad para mostrar que es fuerte en temas fronterizos. A la fecha, según datos publicados por el gobernador en el marco de su plan bandera Lone Star, 21.900 arrestos se han hecho efectivos y se han incautado 352 millones de dosis de fentanilo en la zona fronteriza entre Texas y México.
Así como Aruba también anuncian el aumento del salario mínimo, en Colombia también lo anunciaron, pero allí lo van a subir con el 16%. Pues para muchos gremios comerciales, según lo que han explicado, pues esto no viene de la misma forma en que sí podría afectar la inflación en ese país. Con el alza del 16% al salario mínimo para el 2023, a un empresario le costará contratar a un colombiano cerca de 2 millones de pesos. Teniendo en cuenta que nosotros en realidad pagamos todo lo de ley, que es EPS, pensión, cesantías, vacaciones y demás, y adicional que les pagamos un poquito más de lo que es el básico, porque sabemos que una persona con 1 millón de pesos es muy difícil vivir por el arriendo, por la alimentación y demás. Un empleado como tal nos sale aproximadamente 1.900.000 pesos. Para mí es muy poquita plata, porque pues uno paga el transporte, también la comida, el servicio, arriendo. Magia, toca hacer magia para poder sobrevivir, porque con este salario mínimo sí estamos, pero bueno, esperemos que el gobierno mejore las condiciones del trabajador también. Y para algunos colombianos sigue siendo insuficiente esta alza. Llegar a este incremento fue posible gracias a un consenso en el que el gobierno, líderes gremiales y centrales obreras quedaron satisfechos. El salario mínimo será y crecerá un 16%, ubicándose en 1.160.000 pesos. El subsidio de transporte crece un 20%, ubicándose en 140.000 pesos, para un total de 1.300.000 pesos. Sin duda va a beneficiar a todos los colombianos a partir del año entrante, cuando se pongan en marcha las 4 medidas de política económica sobre las tarifas de energía, medicamentos, la tasa de usura y los precios de los bienes que se desatan del salario mínimo. Es un momento, yo diría, que realmente importante. Teníamos y tenemos una coyuntura muy compleja en este momento alrededor de la inflación que han vivido los hogares colombianos, inflación relacionada con los temas de alimentos, con los temas de arriendos, con lo que afecta a las personas más pobres de Colombia. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Atracción mecánica en Londres se suelta y por poco ocasiona una tragedia. Van celebrar el día de fiesta aquí, rodando alegría, creando momentos contentos y inolvidables, celebrando vida. Cita, Boa Companhia Nacional te deseamos un buen Pascua, con gozo, amor y paz, y un año nuevo lleno de dicha y felicidad. Creando conexión. Christmas is hope and love. Christmas is you and me, to be there for families. Sagico plans to help you be over 180 years. Sagico's always there, protecting what matters most. Sagico, preparing you is what we do. Sagico, working to make your dreams come true. Sagico, wise financial thinking for ePost é serviço de online shopping bem Hokuting na Aruba. Com ePost, happiness comes in packages. Like me explicava de como. O ePost, bolo tenho address na Miami. G-Shop, Ibo carga le llega até aqui. Bopo treque e paga turcos online. Ture saki, haiando Bofon Miles. Consolida, Spar e presta Hopi bom. Delivery tá grátis e serviço tá campeão. The Florin Card Cashback de CMB. Mas com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. When you have nausea, heartburn, indigestion, upset stomach, diarrhea,
Pepto-Bismol t'allivia náusea, diarrea, queimamento e malestar de estômago. Causa excesso de comida e bebida. Pepto-Bismol. Busque na botica preferida. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Imagínense que en las últimas horas en Londres, por poco una atracción mecánica ocasiona una tragedia. Pues allí unos hombres estaban disfrutando de este artefacto, estaban en este juego, en este parque temático, y uno de estos cables se soltó y por poco ocasiona lo peor. Ir a un parque de diversiones es para osados, aseguran quienes no son muy amantes a la adrenalina, y este video es quizás la muestra de lo que dicen, pues subirse a una atracción casi termina en una tragedia para dos turistas. En un video quedó registrado al momento en que esta atracción ubicada en Londres sufre una grave avería. Las imágenes dan cuenta de cómo una de las cuerdas que sostiene la atracción se rompe y termina chocando aparatosamente con una viga de soporte, mientras dos hombres permanecen atrapados en la cabina de los asientos. De inmediato, los operarios del parque de atracciones se pusieron de frente a la situación y ante la mirada atónita de decenas de personas que estaban en el lugar. Según medios locales, la Brigada de Bomberos de Londres también tuvo que llegar hasta atender con esta emergencia y las personas fueron liberadas. Llega nuestra sección de las más virales, y en esta oportunidad como el reconocido actor de Hollywood Adam Sandler y su compañía demandó a un joven mexicano que vive en los Estados Unidos por descargar de forma ilegal en uno de sus sitios web una de sus películas, la cual no tuvo mucho reconocimiento, y según lo que indicaban los abogados del actor, quería recoger algo de dinero de esta película. Ahí les va la historia de cuando me demandaron en mi primer año viviendo en Estados Unidos. Y nada más y nada menos que el actor Adam Sandler y su gente. Descargar de manera ilegal la película Zapatero a tus zapatos, protagonizada por Adam Sandler, por poco le cuesta la libertad a un joven en los Estados Unidos, o al menos eso fue lo que aseguró en este video que se ha hecho viral. En el clip, él relata y se encarga de contar en detalle lo que sucedió en su primer año viviendo en los Estados Unidos. La demanda provino nada más y nada menos que por el mismísimo Adam Sandler y su gente. Todo ocurrió cuando él llegó a vivir a la casa de sus tíos y contrató el servicio de internet Comcast. Al cabo de unos días, su hermano fue a pasar unos días con ellos y descargó en la página ilegal la película Zapatero a sus zapatos. Me dijeron que me había llegado un paquete y hasta se me hizo raro porque yo no había pedido nada. Abrí el paquete y eran muchas hojas de papel de parte de mi internet. Cuando la abrí me di cuenta que era una demanda a nivel federal por parte de Kobler LLC por haber descargado una película de Adam Sandler, según explicó. El hombre contó que creyó que era de pronto una broma y que las cosas quedarían allí, pero por el contrario, la empresa de Adam Sandler iba muy en serio. Mostrando un documento, agregó que luego de una semana le llegó otra hoja y ahí entonces él supo que era verdad, en donde decía que tenía que aparecer entre un juez y un abogado para ver qué podía hacer. El abogado publicó que lo estaba defendiendo, asegura que la compañía de Adam Sandler estaba demandando a quienes descargaran ilegalmente la película Zapatero a tus zapatos porque el proyecto no fue exitoso y así pretendían recuperar dinero. Una vez más, las redes sociales se han convertido en el mejor escenario para mostrar hechos divertidos que ocurren en el día a día. Ella había dejado a su pareja el cuidado de los niños, pues nunca pensó que cuando llegaría se iba a encontrar con esta situación. Sin embargo, cuando regresó a casa, descubrió que el padre de los menores se había sumado a la travesura y juntos ocasionaron un desastre en la vivienda. Tal y como se aprecia en el video, los niños y el padre llenos de pintura azul, además de pintar todas las paredes de la habitación y arruinar algunos acabados. El hombre estaba sentado en el piso mientras incentivaba el comportamiento de los demás pequeños. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Urgent Care en esta época decembrina.
Urgent Care les desea una Navidad saludable. Ahora ofrecen tarjetas de regalo de salud para regalar a sus seres queridos. Pueden comprar una tarjeta de regalo de salud en su ubicación en North número 63. Podrán elegir entre paquetes de salud, consultas médicas, paquetes de ginecología, in-body test y otros servicios de salud. Visiten www.urgentcare.aw para mirar los demás servicios, ofreciendo atención privada para pacientes que buscan atención profesional con poco o ningún tiempo de espera, una segunda opinión y un servicio confiable. Recuerden Urgent Care. Y si hablamos de esas historias que hasta ahora se viralizan, les muestro lo que tuvo que hacer una joven de origen peruano, que su novio es estadounidense y se reunieron con las familias. Tuvieron que utilizar el celular para poder traducir de familia a familia y de esta manera entenderse. Entablar una relación con una persona de otro continente podría resultar complicado para muchas personas, ya que las costumbres, el idioma, la cultura podrían limitarlos. Sin embargo, hay quienes saben librar esas batallas y demuestran que para todo hay solución, tal y como le ocurrió a esta joven de Perú y su pareja de los Estados Unidos. Ella organizó una reunión en su casa en donde ambas familias se iban a conocer. El encuentro estuvo lleno de anécdotas. Por un lado, llamó la atención cuando los padres de la joven peruana se sentaron a la mesa con los señores norteamericanos y les resultó bastante complicado para ambos poder comunicarse. Por ello optaron por conversar gracias al traductor de Google, incluso hasta para poder pasarse los platos o las salsas en la mesa. La divertida situación tiene una gran historia, pero también muchas personas lo comentaron en las redes sociales. Y los dejo con el lanzamiento oficial de Nos Semper Tei, que es el videoclip del Hospital Horacio Audubert en esta época decembrina. Outro fim de dia llena com gratitude. Nos maior prioridade a vossa saúde. Nos sempre tem para tua família, tem para eternos comunidade. Ai, van gozar fim de dia. Empleado na loyal, loyal. Cada com coração especial, especial. De momento difícil, foi hora por nascer. O amor e entusiasmo não sempre tem. Goza, goza, vai. Goza de boa vida. Vamos tu celebrar. Aonde família. Goza, goza, vai. Goza de boa vida. Vamos tu também parte de nós família e eu me tem invitado para gostar com nós de vida turco tem, pero corre que ter uma família na casa guardado, vai pouco a pouco, cuida para mim se boa saúde e ontem que roca te acordava com não sempre tem. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir y pueden mirar esta y todas nuestras emisiones. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba. Nos volvemos a ver el próximo lunes. Mientras tanto, esperamos que tengan un feliz fin de semana. Queremos invitar a todos nuestros televidentes este próximo domingo, la gran final de la FIFA del Mundial Qatar 2022, y estaremos con todo el equipo de Telearuba desde Urataca Center este domingo con la gran final entre Argentina y la selección de Francia. Así que desde las 10:30 de la mañana van a poder ver nuestra emisión especial desde Urataca Center con esta emisión del Mundial de Fútbol Qatar 2022.